Muy bien. Los anuncios, Miguel, dijimos en la pasada, me los mandan al final de la charla en comentarios, me los dejan ahí y yo simplemente la paso aquí en limpio y la meto en la charla siguiente. Ya no se puede en este momento porque me enredo aquí para leer. No soy el más ducho. Bienvenido Osvaldo Hernández. Tienen que leer las historias que está sacando Osvaldo en el Facebook. Él trabaja con el diario La Patria, pero está sacando un anecdotario espectacular. A Santiago también le doy la bienvenida, a Santiago Múnera y a Carlos Mario. Entonces vamos a comenzar. Miren, dentro de la serie de las charlas de Jota, ¿se acuerdan que cuando hice la primera con Indeportes Antioquia se me ocurrió la idea de hacer algunas para no perder el ritmo académico ni el rigor que exige la academia y también para facilitar algún conocimiento y compartirlo y debatir por aquí? Les agradezco a todos los que han escrito, a los que comentan, a los que comparten esta charla y a los que le dan like a la página, porque esa sumatoria, dicen los que saben del tema de redes sociales, yo no soy muy ducho, que esos números ayudan bastante. ¿Se acuerdan que cuando íbamos a empezar yo les dije, tengo estos temas, propongan más, y dentro de todas las propuestas sacamos 5 para hacer la primera serie? Bienvenida a María Consuelo y a Análida, están todas las monas aquí conectadas y las morenas también, y los muchachos altos, los bajitos, todos estamos en sintonía. Dentro de los temas que me propusieron y que me pareció interesante, hubo varias propuestas de que hablara un poquito de cómo preparaba, en el caso mío, o cómo preparábamos en el periodismo las diferentes transmisiones. Hoy voy a hablar desde la doxa. Prácticamente esto me llevó a una reflexión, porque no hay un manual, no hay un libro donde se cuente el método del periodismo deportivo y sobre todo en ese tema de las transmisiones. No existe. Entonces me puse a tratar de rastrear para tener algunos referentes y solamente encontré pues textos genéricos que hablan del método, sobre todo libros de investigación que hablan mucho del método. Y realmente pues yo lo que voy a contar hoy son algunas anécdotas y alguna manera de cómo yo organizo mis transmisiones, o cómo lo he hecho a lo largo de los años y que he ido aprendiendo de esto. Entonces va a terminar siendo una charla medio anecdótica, pero también con algún fondo que espero que les sirva a algunos para compartir. Me di cuenta de una cosa, y es que preparando este tema, que no lo tenía yo en los míos, sino que, repito, es a petición del público, como dirían los cantantes, me di cuenta que gran parte de mi trabajo profesional ha sido hacer parte de transmisiones deportivas. Por allá en el año 90, con don Eduardo Cano Mesa, en CA Televisión, que era Coldeportes Antioquia Televisión, empezamos a transmitir un Panamericano de taekwondo, luego un Panamericano de gimnasia, y transmitimos algunos eventos que se hacían en Medellín, que eran importantes, y los hacíamos en directo por Teleantioquia. Y cuando eso era un reto técnico y humano hacer esas transmisiones, primero pues no se tenía la tecnología suficiente, y segundo, no se tenían las personas capacitadas para hacerlas. Luego pasé a trabajar en una programadora que se llamaba Iris Producciones, que hacía el noticiero de fines de semana, el noticiero ANT. Saludo para Juan Diego y para Alexandra, que también se conectan. Y haciendo ANT, la programadora, que era Iris Producciones, tenía un eslogan que era Iris Producciones, calidad con estilo en transmisiones deportivas. Iris en ese momento, digamos que tomó la bandera de hacer transmisiones deportivas para el canal Teleantioquia, y como yo hacía parte del personal periodístico, era el director de deportes de la sección del noticiero, terminé involucrado. Transmitíamos básicamente fútbol y otras disciplinas deportivas de conjunto, baloncesto, hicimos también alguna vez voleibol, y empezamos también a avanzar en el tema de las transmisiones deportivas, con unos retos técnicos que hoy causarían risa, como sacar una señal con 5 enlaces de microondas, por ejemplo, para poner uno solo de los ejemplos. Hoy en día todo sale por satélite o con tecnología digital de SIM card y demás. En esa época, un abrazo para Mauricio López Ruedas, que está conectado. Mauro, de las mejores plumas, de los mejores escritores, tienen que seguirlo, está haciendo unos textos hermosos, además de que hizo un libro virtual que no se lo he comprado, pero se lo voy a comprar.
Luego de Iris Producciones pasé a Teleantioquia Deportes, que fue como el proyecto macro que tuvimos en el canal. Del 2008 al 2012 alcanzamos a hacer casi 700 transmisiones deportivas en 4 años, que eso da como una transmisión deportiva día de por medio, y fue de alguna manera la gran escuela para las transmisiones deportivas. Luego pasé a Señal Colombia en el equipo de Marta Herrera haciendo ciclos olímpicos. Aprendí mucho con Marta, una mujer que conoce mucho el tema de las transmisiones deportivas. Y finalmente, pues ahora hago parte del equipo de Caracol Televisión con transmisiones de Juegos Olímpicos y Mundiales de varias disciplinas deportivas y el tema del ciclismo. Todo esto para decir que vengo a continuación con una serie de anécdotas, pero también traté de armar un menú de herramientas que le pueden servir a uno para hacer transmisiones deportivas, que es lo que eventualmente hago. Entonces, repito, no es el método, sino que es un método, el mío, que a petición del público que pidió este tema, lo voy a trabajar. Voy a comenzar diciendo lo siguiente: tengo como 3 experiencias amargas que me hacen pensar en el tema de la preparación o de la previa de una transmisión deportiva. La primera vez que yo presenté en televisión fue en 1991, que presenté en directo, y lo hice en el Informativo de Antioquia, que dirigía Luis Alirio Calle. Ese día, que fue mi primer día al aire, había hecho algo con CA Televisión, pero lo había hecho en diferido, grabando las entradas, los cines, como le decimos en televisión, las presentaciones, pero esto fue en directo y fue en el cambio de imagen del noticiero, que venía de ser un noticiero tradicional y muy importante, y hacía su cambio, su nueva imagen, y era un set que seguramente algunos se acuerdan, no tenía mesa. Fue el primer set de noticiero que no tenía mesa, sino que eran como unas sillas de sala o de salón en las que uno cruzaba la pierna y hablaba de noticias. Ese primer día, seguramente Carlos Evans, que era el camarógrafo, se va a acordar, y el cura Ríos, que era el coordinador de piso, me tocó presentar, entre muchas noticias, porque la sección de deportes tenía 8 o 9 noticias, me tocó presentar el inicio de una cosa que se llamaba, era de ajedrez. Por aquí lo tengo, el duelo de reyes del ajedrez colombiano, que era un enfrentamiento que habían diseñado en esos días con 2 grandes maestros internacionales y se hacía en Envigado. Entonces el libreto decía básicamente 2 líneas: hoy comenzó en Envigado el duelo de reyes del ajedrez colombiano, Luciano González Sequea tiene la información. Vamos con Luciano. Yo presenté ese IN con el nerviosismo de ser mi primer día al aire, y por aquellas cosas de la televisión la nota no entró. Luciano había mandado el informe entrando en cámara en un cassette, el cassette no había llegado, y entonces el cura Ríos, que era el coordinador de piso, empezó a hacer esta señal, que quiere decir que alargue, y yo empecé a alargar con un conocimiento mínimo de lo que estaba pasando en Envigado. Yo sabía que era el duelo de reyes, que era el ajedrez, que eran 2 grandes maestros internacionales, el uno era el maestro Cuartas, si no estoy mal, el otro no recuerdo. Y empecé a trastabillar, a tambalear, a enredarme, a no saber decir de qué se trataba el duelo de reyes, y me encarté. Y finalmente me desconfiguré, terminé fruncido, y por alguna magia de la televisión el cassette entró, y para mí fueron, es como si hubiesen sido horas trastabillando, pegado, no pude resolver la situación, y finalmente la nota entró. Al final me felicitaron, me dijeron que la había sacado muy bien, pero eso me sirvió de experiencia en mi primer día al aire para decir: yo no puedo llegar a un noticiero solo con el conocimiento del libreto, sino que tengo que preparar. Toda esta historia para hablar de la preparación. Luego me tocó de comentarista en Señal Colombia. La primera vez que yo salí al aire en Señal Colombia me llamaron para una copa de baloncesto que, si no estoy mal, era la Copa Salud Cup, pero no la profesional, sino una que se hacía con selecciones juveniles de países. Íbamos a transmitir la final desde el Coliseo Iván de Bedú. Y yo dije, bueno, ¿y con quién me toca? Y la productora de Señal Colombia en la época me dijo: no, nosotros de Bogotá vamos a mandar el narrador. Era la época en que todavía nosotros nos miraban como los chicos de provincia y nos mandaban al de la capital, que tenía gran experiencia. El narrador llegó, un hombre muy reconocido, ya retirado, no voy a dar su nombre, y llegó, el partido era a las 3 de la tarde, yo llegué desde la 1:30, terminé noticiero, hacía en esos días noticiero fin de semana, mediodía, y me fui para el Coliseo y recogí la información. Yo ya había preparado en la semana, había ido a varios partidos, y cuando llegó el narrador faltaban 10 para las 3, o sea, el narrador llegó faltando 10 minutos para comenzar la transmisión.
se me sentó al lado en el set y me dijo, ¿vos sos Osorio? Yo le dije, sí señor, un gusto conocerlo, yo lo admiro mucho a usted. Y él me dijo, pásame las nóminas. Y yo le dije, pásame las nóminas. Y yo saqué mi tabla y con la tabla le mostré que tenía una cantidad de información, entre ellas las nóminas. El viejo sacó la hoja de la nómina, la miró así, la puso en la mesa y trabajó con ella. Un gran narrador. No tenía ninguna información de la transmisión y a mí me dejó eso como una desolación y una angustia, porque yo decía, si estos que son los que vienen de Bogotá y los que hacen las grandes transmisiones, y este que es un señor reconocido, no prepara nada, ¿qué pensarán de nosotros que somos los que estamos empezando? Pensaba yo en el momento. Eso me llevó a reflexionar frente al tema de la preparación. Y por ahí debe estar Amado Hernández, no lo he visto conectado, pero sí está David Zapata. Está John Alberto Osorio también, pero con Amado tuvimos una experiencia en un pony fútbol cuando llevamos a un chico que era practicante de Teleantioquia y le dimos la posibilidad de debutar en directo haciendo reportería en un pony fútbol. Entonces el primer día le echamos una cantaleta porque el chico estaba nervioso, se asustó y salió un poco descuadernado, pero le dimos confianza y le dijimos, lo que pasa es que usted tiene que preparar la transmisión. Y al otro día apareció el muchacho y me pareció curioso porque yo he trabajado toda la vida con tabla, esa es una herencia de los narradores de ciclismo, y él apareció con una tabla y yo le dije, qué bueno que preparaste, vamos a revisar qué preparaste, y él traía las nóminas de los equipos y las tablas de posiciones. Me acuerdo que Amado le echó un sermón gigante, le dijo, así no se prepara una transmisión, ¿cómo vas a traer las nóminas y las tablas que eso lo tiene todo el mundo? El chico hoy es un gran profesional y creo que aprendió de esa lección. Todo esto para decir que durante muchos años muchos profesionales de la comunicación, muchos colegas periodistas han hecho transmisiones sin preparar la transmisión. Han hecho transmisiones con el conocimiento que traen de alguna disciplina deportiva o incluso con un anecdotario amplio, pero no preparan la transmisión. ¿A qué me refiero yo con la previa de una transmisión? Todo lo que uno hace como periodista y no sale al aire, pero hace parte de esa transmisión. Hablo de una preparación oral, verbal, aprender a tener vocabulario, a tener inflexiones de la voz, hay que hacer un poquito de técnica vocal, hay que hacer algunos ejercicios de lenguaje que son muy interesantes, lo que hacen los trovadores, que hacen ejercicios muy ricos, muy enriquecedores y que les permite tener un vocabulario más amplio. Eso lo aprendí por allá en el primer semestre en comunicación de don Jaime Mercado Jr., que era mi profesor de redacción periodística en el primer semestre, y me dijo, para que usted tenga más fluidez, yo ya estaba empezando en radio y le pregunté, maestro, deme un consejo para esto, y me dijo, para que tenga más fluidez, coge el diccionario todos los días y apréndase una palabra con su significado, y seguramente esa palabra va a aparecer en su discurso. A eso le llamo yo preparación oral. Hoy no lo hago con diccionario, lo hago con libro, y ahora hablo de la literatura como parte de las transmisiones. Hay una preparación intelectual en la que uno tiene que conocer mucho de la disciplina deportiva. Hay una preparación física. Esas épocas en que los narradores y los comentaristas se emborrachaban de un día para otro y llegaban enguayabados o todavía borrachos a la transmisión ya desapareció. Fue una época romántica de algún momento de la historia que creo que todos en algún momento hemos pasado por eso, pero la vida nos ha enseñado a que cuando uno no llega en condición mental y física suficiente, necesaria para una transmisión, termina metiendo la pata. Y hablo de otra preparación que es la preparación emocional. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos conflictos, tenemos una mente que está pensando en múltiples cosas, pero cuando uno va a una transmisión tiene que dejar un poquito los sentimientos y las emociones a un lado y concentrarse en la tarea que tiene, que es una responsabilidad de tratar de informar, de describir, de analizar y de contar una historia a partir de lo que el televidente o el oyente está percibiendo en ese momento. Entonces hablo de 4 preparaciones: preparación oral, lenguaje, la materia prima del periodismo. Si usted no se prepara en la materia prima, pues no va a tener producto final de buena calidad. Preparación intelectual, conocimiento no solo de la actividad deportiva que se va a hacer, preparación física, que tiene que ver con lo que acabo de decir del cuidado físico, y una preparación emocional que es bastante compleja y bastante difícil. Dentro de esas 4 preparaciones hay una que dije, la lectura. Con la lectura tengo 2 anécdotas. Hay una, y es para saludar, esta lo hago para saludar a un gran amigo que es Héctor Jaime Pinilla,
gran comentarista de ciclismo, abogado que ahora se dedicó al tema de las leyes. Alguna vez me contrataron para transmitir los Juegos Nacionales que se hicieron en Cali en el 2008. Llegamos, habían armado un equipo de periodistas de todo el país, habían llevado uno de Santanderes que trabajaba para TRO, algunos de Bogotá, obviamente los de Cali que estaban en su sede, en su plaza y eran la mayoría, y habían llevado, pues a mí me habían llevado a ese equipo de trabajo y me tocó compartir habitación cuando llegué con Héctor Jaime Pinilla. Yo lo había escuchado muchas veces, pero no había trabajado con él. Cuando yo llegué, llegamos al hotel, llegamos a la misma hora, entre otras cosas. Nos conocimos, nos saludamos y yo deposité mi maleta a un lado, él al otro lado. Y lo primero que yo hice fue sacar un libro que llevaba, el libro que siempre llevo cuando tengo transmisiones, siempre llevo un libro de literatura. Y saqué el libro y lo puse sobre la mesa, la mesita de noche de la habitación en el hotel. Y Héctor Jaime se quedó mirándome y largó la carcajada. Y me dijo, ¿vos estás leyendo La Tejedora de Coronas? Y le dije, no, la estoy releyendo. La estoy leyendo releyendo es porque hay un vocabulario, porque Germán Espinosa es brillante en vocabulario, es tal vez el más purista de los escritores nuestros, y La Tejedora de Coronas es su obra cumbre. Entonces le dije, lo estoy leyendo porque es que si todos los días me leo 3 o 4 páginas, yo siento que mi vocabulario cambia y que me sale más nutrida la transmisión. Y curiosamente Héctor Jaime sacó La Tejedora de Coronas, teníamos la misma edición, y la puse y me dijo, mira lo que yo traje para lo mismo. Entonces cuando descubrí que él también lo hacía, entendí que no era casual y que estábamos en la misma línea. Hay que leer. Yo veo que los colegas a veces leen mucho, sí, la historia de las lecturas de Valdano, las lecturas de Pelé, la historia de la vida. Hay que leer un poquito de literatura sobre deporte, es cierto, pero la literatura universal y la literatura general es la que nos da el vocabulario, y sobre todo cuando uno está en la presión de la competencia, porque unos Juegos Olímpicos son 2 semanas y media, unos Juegos Nacionales son 15 días, en los cuales uno está metido de lleno en la actividad deportiva y la tensión es muy alta cuando se tiene que transmitir todos los días 2 o 3 disciplinas deportivas distintas, pero hay que sacar tiempo para esa lectura, que seguramente la lectura de la literatura universal de cualquier tipo de texto te permite tener un lenguaje y un vocabulario distinto. Toda esta carreta la quería decir simplemente como preparación para la transmisión, pero ya voy a lo específico. Cuando a mí me toca transmitir en el ciclo de Juegos Olímpicos o en cualquier otro tipo de actividad, lo primero que defino siempre es el tipo de deporte que voy a transmitir. Hay deportes de tiempo y marca como el atletismo y la natación, donde el cronómetro es determinante, donde los registros son muy importantes y donde se parte todo a partir de récords nacionales, panamericanos, internacionales y mundiales. Esos deportes de tiempo y marca tienen un tratamiento desde lo numérico, desde la estadística, y hay que tener una preparación previa cuando se va a una transmisión de este tipo. Si voy a transmitir natación en Juegos Universitarios, lo hicimos en algún momento, pues llevo los récords universitarios y llevo los récords nacionales y una referencia del récord mundial que no se va a batir en esos Juegos Universitarios. Entonces no me sirve sino como referencia, pero me concentro en los récords que se pueden batir. Esos son deportes de tiempo y marca. Hay otros deportes que son los deportes de arte y de precisión, el tiro con arco, el bolo, la gimnasia. Son deportes artísticos, el nado sincronizado, donde la música, los ritmos, la plástica, la estética corporal, los movimientos del cuerpo se vuelven importantes. Entonces hay que preparar el contenido de ese tipo de disciplinas desde esa perspectiva. Están los deportes de combate, donde se enfrentan uno contra otro bajo un reglamento y con unos tiempos o unos rounds determinados. Hay que preparar mucho el tipo de golpe, porque no se golpea igual en boxeo, por ejemplo, que ustedes saben, los especialistas en boxeo, que son los costeños siempre, saben que no es lo mismo un upper que un jack o que un corto, en fin, ellos tienen un lenguaje técnico bien interesante. Pero cuando usted pasa a otra disciplina como el taekwondo, ya aparecen las patadas, aparece la patada a la cabeza, la patada en giro que da los 3 puntos y que tiene un reglamento particular. Entonces hay que aprender los tipos de golpe. No es lo mismo aprender a llevar tiempos y registros, aprender a hablar de movimientos y estéticas corporales, que hablar de tipos de golpes en una actividad de combate. Hay deportes de pelota,
baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol, polo acuático, donde la actividad gira en un deporte de colectividad donde cada uno de los actores tiene una función particular. El boya, en ejemplo, en el nado, en el polo acuático, juega de espaldas a la portería, es atacante y cumple la función de un pívot en el baloncesto, de distribuidor, es decir, del poste alto que llamamos en el baloncesto, el que juega arriba en la circunferencia del área, y el poste bajo es el que está para definir. Entonces el boya es muy parecido y uno en los deportes de conjunto puede hacer esas comparaciones. Un armador en baloncesto cumple la misma función que un levantador en voleibol, por ejemplo. Entonces uno puede hacer esos comparativos. En otra charla dije que una salida rápida del baloncesto es la mejor manera de explicar con 3 jugadores lo que puede ser un contraataque con 6 o con 7 en la disciplina del fútbol. Deportes de balón, deportes de pelota, que tienen una dinámica particular y que también hay que prepararse para hablar, porque aquí hay que saber la función de cada jugador y también la función de la pelota, cuál es el objetivo con ella. Hay unos deportes náuticos como el canotaje, el remo, son deportes que se hacen en el agua, pero que tienen una competencia particular por el implemento, que son distintos a las disciplinas de la natación, porque la natación tiene de pelota, que es el polo acuático, tiene la natación artística y los saltos ornamentales o clavados, que son deportes de arte y de precisión, y tiene la natación de carreras, que es un deporte de tiempo y marca. Miren que ahí va armando uno con esos tipos de deportes, solo con saber qué tipo de deporte voy a transmitir, usted ya tiene una manera de asumir la transmisión y de prepararla, porque todo lo que se prepare alrededor de estos conceptos, tiempo, marca, arte, precisión, combate, pelota, náutico, te da un lenguaje, te da un ritmo, te da unas formas de asumir la transmisión y te da la posibilidad de hacer propuestas. Bien, después de definir el tipo de deporte hay que entrar al estudio de la especialidad, es decir, al estudio reglamentario. Cada rato hay unas polémicas porque las transmisiones de fútbol, por ejemplo, tienen un analista arbitral. Y claro, el analista arbitral es un exárbitro que ya pitó y que sabe mucho más de arbitraje que un periodista, pero el periodista no puede excusarse en que tiene analista arbitral para no conocer el reglamento. Hay que conocer los reglamentos de las disciplinas deportivas que se van a transmitir. Yo todavía tengo el diploma de juez internacional de rugby. Cuando empezamos con Telemedellín, ese proyecto hermoso que estaba de gerente Valdir Ochoa y de director de deportes Juan Felipe Mejía, empezamos a transmitir el Metropolitano de rugby en la ciudad de Medellín, y para eso yo me metí porque había un curso de arbitraje que se hacía online y terminé haciendo la certificación. ¿Por qué? Porque es que el conocimiento del reglamento te permite no cometer muchos errores a la hora de la transmisión. Y de las especialidades técnicas, voy a poner el ejemplo del atletismo para poner un solo ejemplo. Cuando se transmite atletismo hay eventos de pista, hay eventos de campo y hay eventos de calle. Los de calle son las carreras que se hacen en atletismo, que es maratón, o que se hacen en marcha, que se hacen los 20 y se hacen los 50 kilómetros. Esos son los eventos de calle. Los eventos de pista pueden ser de velocidad, de semifondo y fondo, es decir, de 100, 200 o 400 metros para la velocidad, 800, 1500 y 3000 obstáculos para el semifondo, y el fondo a partir de 5000, 10000 y carreras de maratón. Esto para poner un solo ejemplo de que dentro del atletismo hay un mundo muy complejo en el cual uno puede preparar la transmisión mucho mejor. Si uno sabe que va a hacer una transmisión de un campeonato de lanzamientos o de saltos, porque en las pruebas de campo hay lanzamientos y hay saltos, el triple como el de Caterine, pero el salto largo, que es el papá del salto triple, está el salto con garrocha y está el salto alto. Entonces mire que cada disciplina deportiva va teniendo esa complejidad. Ustedes dirán, sí, pero en los deportes de conjunto es más fácil. No tan fácil. Porque una cosa, si usted coge el fútbol tiene el fútbol 11, que es el convencional, pero está el fútbol playa y está el fútbol sala. Y está el fútbol, ya mencioné el fútbol playa y el fútbol sala. Son modalidades distintas dentro de la misma organización, que en ese caso es administrada por la FIFA. Entonces, vamos con dos elementos. Definir el tipo de deporte y definir la especialidad deportiva y estudiarla a fondo. Claro, si usted empieza a buscar anécdotas de la marcha atlética, ahí tengo una anécdota con Carlos Orduz, nos tocó, creo que fue en unos Juegos Olímpicos, si no estoy mal, o en unos Panamericanos, creo, Panamericanos tal vez,
nos dijeron, no, ustedes van con la transmisión de marcha y vamos alternando con las otras disciplinas deportivas. Resulta que nos tocaron los 50 kilómetros marcha. O sea, la prueba más larga del atletismo, que además dura 4 horas y media. Y resulta que no había eventos alternos porque la hicieron muy de madrugada tratando de evitar la alta temperatura y terminamos arrancando a las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana sin que hubiese otra especialidad deportiva en competencia. Entonces nos dejaron 4 horas y media hablando de marcha atlética. Y con Carlos repasamos la historia, las anécdotas, las marcas, la condición técnica, la manera como se hace el pase, el tema de las amonestaciones. Pero lo logramos hacer porque había una preparación del tipo de deporte y de la especialidad desde lo técnico y desde lo anecdótico. Hay un tercer elemento que es de preparación, que es el contexto. No son lo mismo unos Juegos Nacionales que unos Juegos Olímpicos. No es lo mismo transmitir un partido de la Champions que uno de la Europa League. No es lo mismo la Copa Libertadores que la Suramericana. Eso tiene unas implicaciones desde lo organizativo, desde lo administrativo, desde la premiación, si se quiere, y desde el reconocimiento que tiene para las personas que ven una transmisión. Hay que darle el contexto a cada una de las disciplinas que se transmiten. En enero tenemos una invitación siempre del torneo vacacional de fútbol del municipio de La Estrella, que se transmite a través de las plataformas del INDERI, que es el Instituto de Deportes. Y nosotros hacemos unas transmisiones muy alegres, muy distintas, y la gente dice, es que ustedes se las oyen cuando están en La Estrella. No, le damos el contexto, es un torneo vacacional, no es la alta competencia, la gente va a divertirse, quiere recreación, nos amplifican por unos parlantes en la cancha, entonces no podemos tirar al charco al juez, por ejemplo. Hay que ayudarle para que el juez haga bien su trabajo. Hay unas connotaciones que son del contexto del torneo que las tenemos en consideración cada que hacemos la transmisión. Hay que tener en cuenta el momento histórico. Voy a hablar del momento histórico. Una vez estábamos transmitiendo, era el Tour o la Vuelta, y coincidió con la llegada del Papa a Colombia. Y la gente se olvidó de la carrera de ciclismo. Además, a los colombianos no estaban en su gran rendimiento, no estaban en su mejor Tour, creo que era Tour o era Vuelta, no recuerdo, pero estábamos enfrentados a la visita del Papa y en ese contexto teníamos que hablar de lo que estaba pasando en el país, que era que estaba en medio de la oración y de todo lo que implica la visita de un sumo sacerdote a un país, y dentro de la transmisión le dimos contexto a lo que estábamos diciendo con lo que estaba ocurriendo en el país. En la París-Niza este año con Rubencho, nos tocó todo el inicio de esta pandemia, todo el tema del COVID-19 lo tuvimos que tener como contexto de la transmisión de ciclismo de la París-Niza, y nosotros mencionamos el tema de China, el tema de cómo el virus se estaba expandiendo, los cuidados que había que tener, qué iba a pasar cuando llegara a Colombia. Estábamos hablando de medicina preventiva, si se quiere llamar así, en medio de una transmisión de ciclismo. ¿Por qué? Porque el contexto de esa transmisión lo ameritaba. Aquí se han hecho transmisiones en medio de elecciones presidenciales, nos ha tocado con el ciclismo, el día de las elecciones presidenciales, uno narrando la etapa reina de una carrera de ciclismo, no se puede olvidar que hay elecciones presidenciales y hay que, obviamente, darle ese contexto y ese momento histórico. Voy a hacer los comerciales para que no se me olviden. Dice, Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos de todos los deportes electrónicos. Síguenos en el Facebook, Liga Deportiva TV. Y esta otra, la gestión deportiva, el marketing y la comunicación deportiva con los líderes del deporte. Síguenos en Facebook como Líderes del Deporte. Esa era la pauta. Ahora sí seguimos. Después de comerciales seguimos. Venía hablando antes de los comerciales de tener claro el tipo de deporte, tener claro la especialidad deportiva, tener claro el contexto y el momento histórico en el que se hace la transmisión. Pasamos al tema del equipo de trabajo. El equipo de trabajo es determinante, nadie hace una transmisión solo. Las transmisiones deportivas son transmisiones en equipo. Y cada quien tiene una cosa que es su estilo, el estilo es uno, cada quien tiene un estilo para decir las cosas en una transmisión, y cuando se juntan dos estilos a veces toca negociar cierto tipo de elementos. A veces uno renuncia a cosas que uno tiene porque sabe que el otro también las tiene, o a veces uno se adapta
al estilo del otro porque considera que para esa transmisión es importante. Entonces, el equipo de trabajo hay que conocer quiénes están con uno. Yo he tenido, tengo una anécdota por ahí con un amigo, pero esta sí fue que se le olvidó. No es que él no hubiera conocido el equipo de trabajo, sino que llegó a una transmisión, esto fue en Teleantioquia hace muchos años, y cuando llegó a presentar la transmisión, le tocó un aguacero afuera terrible y le tocó llegar y el vigilante, que era el que abría la puerta, se había ido de ronda interna. Entonces se tragó un aguacero, entró empapado, entró tarde, yo ya estaba al aire porque él no había llegado. Entonces yo lo presenté y cuando lo presenté él dijo, muchas gracias, aquí es un placer estar con este gran profesional, este hombre del periodismo, este gran amigo que se llama... y se le olvidó el nombre. Él lo cuenta mucho más gracioso, pero... ese tipo de cosas, conocer muy bien el equipo de transmisión y conocer muy bien el canal o la propuesta estilística del medio en el que se trabaja. Si uno, por ejemplo, está en Señal Colombia, en la época en que Marta era la directora, ella le daba mucho juego al sonido ambiente como elemento del relato. Entonces uno hacía más pausas. ¿Por qué? Porque era el estilo de la transmisión. En Caracol, por ejemplo, se tiene un ritmo alegre y constante. Es lo que le gusta a Caracol y es parte de la esencia de la transmisión. En Win, yo no he trabajado en Win, pero cuando yo veo Win, yo digo, ellos tienen un estilo donde le dan más espectro, más amplitud al comentario y al análisis y menos al relato y a la descripción. Ese estilo. En los Juegos Mundiales, me tocó con Harvey Augusto en Cali, los Juegos Mundiales del 2013. Nos llamaron de Señal Colombia y cuando llegamos acá le dijeron, no, hay un equipo que va a transmitir para Señal Colombia, pero necesitamos un equipo que va a transmitir para la señal internacional. La señal internacional transmitía por televisión, pero para todos los países de habla hispana. Y había una pareja de americanos muy queridos que se pasaban todo el día también transmitiendo y transmitían la señal en inglés. Y lo primero que nos dijeron fue, ustedes están transmitiendo para el mundo, son 163 países de habla hispana, por favor que no se les note que son colombianos. Y la primera transmisión que nos tocó fue una prueba de patinaje que la ganó un colombiano. Ya se pueden imaginar uno frunciéndose para no dejar salir la expresividad y la emotividad que a veces resulta en ese tipo de competencias. Muy bien, hay que tener claros, entonces ya, repito para que no nos perdamos, tipo de deporte, especialidad, contexto, momento histórico, el equipo y hay que tener en cuenta el plan de transmisión, que esto lo hacen los directores, es una carrera de 3 semanas, se van a transmitir 3 horas diarias, o vamos a transmitir la última hora de carrera, o vamos una parte por el HD, otra parte por la señal principal, todo eso hace parte del plan de transmisión. Son varias transmisiones, es una transmisión particular, nos tocó por ejemplo con el Mundial de Atletismo, el día que los chicos ganaron, el día que ganó Zambrano, que se colgó la medalla de plata en Campeonato del Mundo. Nosotros no transmitimos las carreras previas, transmitimos solo la carrera final, y era una carrera de 400 metros que se resuelve en 45 segundos. Preparamos casi que un día entero esa transmisión para salir al aire con el minuto de la carrera. Y entonces la gente dirá, si las preguntas van al final, Miguel, la gente dirá, ¿y ustedes para qué le gastan un día a la transmisión si van a salir al aire apenas un minuto? Precisamente para que ese minuto tenga la mejor calidad. Una anécdota con Rubencho. Con Rubencho me han tocado la preparación de las 2 medallas olímpicas de Mariana. Y hay una particularidad porque con Rubencho siempre tenemos un diálogo previo, nosotros lo llamamos la preproducción alrededor de un café. Siempre nos tomamos un café en medio de la transmisión. Antes de la transmisión, el día antes nos sentamos siempre, y hacemos como un derrotero de qué puede pasar. El día que nos sentamos a preparar la primera final de Mariana en los Olímpicos de Londres, ese día había muerto Jairo Varela, el director del Grupo Nietzsche, y obviamente los noticieros estaban abriendo con la muerte de Varela. Y entonces me senté con Rubencho en un café a tomarnos un tinto y empezamos a hablar de Varela y el Dios salve a la reina, sí señor, y empezamos a hablar de Mariana y empezamos a hablar de Varela y de Mariana y terminamos hablando sin proponérnoslo
y aparte de eso con la creatividad de Rubencho, de cómo encajaría lo uno con lo otro. Entonces, el homenaje póstumo a Varela no podía ser algo lacónico, triste, minuto de silencio, lágrimas, sino que queríamos hacer algo alegre, porque íbamos a una transmisión deportiva y el ciclismo y el bicicross, que es un deporte explosivo, rápido, 38 segundos y se acaba, requería eso. Entonces empezamos a hablar de las canciones de Jairo Varela, de las canciones de Nietzsche, de cómo Nietzsche nos había cambiado la juventud a algunos, había sido banda sonora para muchos en muchas épocas de la vida, y de ahí sale, y eso es de Rubencho, Bajo este cielo de tambores de Londres, que es una sola frase, pero una frase que tuvo 3 horas, 4 horas de tinto y de preparación. Ese Bajo este cielo de tambores de Londres, y cuando Mariana se toca el corazón, Rubencho le mete inteligentemente, hagamos lo que diga el corazón. Y termina siendo una de las narraciones más emotivas, para mi gusto la más emotiva en toda la historia de la televisión colombiana y del deporte colombiano, porque va untada lo uno con lo otro. Entonces, ahí hay una preparación previa. Estábamos hablando de música. Otras veces nos hemos sentado a hablar de geografía, otras veces nos hemos sentado a hablar de literatura, como cuando una vez teníamos una etapa de Vuelta a España y era una de esas etapas planas de 220 kilómetros donde seguramente iba a ir una fuga de 3, los iban a alcanzar faltando 10 kilómetros, iban a resolver al sprint. Y así fue. Pero con Rubencho habíamos hablado la noche anterior, habíamos estado hablando de literatura española. Y dentro de la literatura española hablamos de Miguel Hernández, el poeta. Y estuvimos, pero cuando nos sentamos a hablar de literatura española estábamos pensando en la transmisión. No es que nos sentamos a hablar de literatura porque nos gusta, que también lo hemos hecho, pero dijimos, vení, metámosle, ¿qué te has leído o qué te estás leyendo? Entonces yo saqué el libro que él estaba leyendo, el que él estaba leyendo, y casualmente apareció el libro de Miguel Hernández. Al otro día, en plena transmisión, iba una etapa, no pasaba nada, iban 120 kilómetros, los 3 de la fuga, no había mucha acción, y aparece un letrerito chiquito que lo muestra el productor, decía Orihuela. Orihuela era el pueblo por el que estaban pasando, había un sprint intermedio, y resulta que Orihuela es la tierra donde nació Miguel Hernández. El poeta que es el que hace las letras que luego Serrat inmortaliza. Y entonces cuando muestran el letrero, sale la improvisación de Rubencho diciendo, se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ve el camino que nunca se ha de volver a brillar. Y entonces yo le tiro el anzuelo o le hago la segunda voz y le digo, eso es de Miguel Hernández, pero lo canta Serrat. Y alcanzamos a meter dentro de una transmisión de ciclismo esa relación Hernández-poeta, Serrat cantautor y cantante, y como Serrat, que fue comentarista de ciclismo para la televisión internacional, había hablado de ciclismo en alguna época y sabía mucho de ciclismo, y terminamos dándole sentido a una transmisión de una etapa aburridora, lenta y plana, donde no había ocurrido mucha cosa, y terminamos metiendo 15 minutos de literatura, poesía, verso, y luego volvimos a la carrera y no nos quedamos ahí. ¿Eso por qué funcionó? Porque había una preparación previa. Si no hay preparación previa, no funciona. Entonces tenemos tipo de deporte, la especialidad deportiva, el estudio a fondo, el contexto, el momento histórico, el plan de trabajo, el equipo de trabajo. Hay una cosa que hay que estudiar muy bien, son los servicios técnicos. ¿Con qué herramientas se cuentan técnicamente? No es lo mismo en radio salir por Conrex que salir por Quantum, o que salir por línea telefónica, o que salir desde un estudio. Cuando usted sabe por dónde está saliendo y quién lo está enlazando, usted tiene la posibilidad en cualquier momento de entender si hay un problema técnico, de entender dónde puede estar el problema y no desesperarse, como les pasa a muchos, que lo sacan del aire o no están al aire y se enojan. Yo los he visto manoteando y tirando cosas. ¿Para qué? Si lo técnico no depende de uno, pero hay que conocerlo. Hay que conocerlo y hay que saber qué recursos se tienen. Ya hablé del lenguaje, ya hablé del manejo de las emociones. Eso de ser objetivo, neutral, imparcial y equilibrado es muy difícil en cualquier actividad de la vida, pero a veces el periodismo te exige tenerlo presente y no desfogarse. Me falta hablar 3 cosas, ya voy por 38 minutos, voy a terminar en 45 minutos y hacemos 15 de preguntas. Me falta hablar del ritmo.
Hay una cosa que no puede faltar, bajo mi punto de vista, en una transmisión, que es el ritmo de la transmisión. ¿Quién le da el ritmo? Generalmente, pues lo da el narrador. De eso hablé cuando hablé de ciclismo, entonces no me voy a extender mucho. Hay que tener en cuenta que hay tiempos muertos, que hay comerciales, que hay salidas a comerciales, hay a veces que negociar con el productor en qué momento salir a comerciales. Ustedes deben morirse de la rabia, como yo también, cuando están viendo ciclismo. Viene la definición del premio de montaña, falta 1 kilómetro y tiran el corte comercial. Eso hay que saberlo conversar con el equipo de trabajo para que no vaya a pasar. Y hay que saberle el ritmo a cada deporte. Alguna vez me dijeron que cómo había hecho yo para transmitir ajedrez, que fue una transmisión que hicimos un lunes festivo a las 2 de la tarde, que es el peor horario que hay para la televisión del mundo. Está Diego Londoño viendo, que estuvo en esa transmisión. Y fue una transmisión con ritmo de ajedrez, con análisis, con pensamiento, con estrategia y también con emociones. Y la transmisión tuvo muchos recursos porque había teléfono, línea telefónica, la gente participaba por el chat, teníamos 4 maestros internacionales haciendo debate frente a la jugada que se hacía y a lo que podía pasar, y teníamos a Diego, que es un profundo conocedor del ajedrez, que también aportaba su concepto, su criterio y la historia humana de cada uno de los deportistas. Entonces mire que todo eso, si no se tiene antes, no se puede inventar al aire. No es de llegar a sentarse, tráeme una hojita, anotar los 5 nombres o los 11 nombres y empezar a hablar. Bien, no profetizar. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Hay otro amigo que seguramente él las ven diferido. Él va a saber que estoy hablando de él, porque la primera vez que lo llevamos a televisión lo llevamos al Pony Fútbol. Y entonces él, muy conocedor del fútbol, porque sabe mucho de esta disciplina deportiva, hubo una jugada en el área, y entonces llega y el árbitro pita penal. Y entonces el narrador dice, jugada de penal, Pablo, le dio cambio a todos, y entonces él dijo al aire, no hay que ver la repetición, eso es indiscutible, lo cruzó, fue penal, y se echó un discurso de 1 minuto, y en esas entra la repetición, y en la repetición se ve que el chico no toca al otro y que no era penal. No profetizar. Si uno tiene los recursos y las ayudas, es mejor esperar la repetición para no anunciar con seguridad algo en lo que puede haber discusión y no aventurarse a decir, por ahí hay un comercial famoso, el de Chamorro, que Chamorro está jugando muy mal, que lo critican, y finalmente entra Chamorro y hace el gol. Entonces, no aventurarse a hacer esos juicios de valor que a veces nos condenan a los periodistas. Estudiar geografía, religión, historia, climatología, literatura. Lo de religión, yo me acuerdo cuando Zidane le mete el cabezazo a Materazzi. Ese ejercicio lo hicimos en un aula en periodismo deportivo en la Universidad de Antioquia. Estaba dando clase en esos años, y yo cogí el video, lo puse y empezamos a discutir sobre lo que había pasado. Y todo el mundo dijo lo que habían dicho los periodistas, porque además estábamos viendo análisis del discurso como herramienta. Y analizamos el discurso y todo el mundo dice que Zidane se había descompuesto por pendejo, por la presión del partido, que eso no le puede hacer un profesional, que cómo se le ocurre meterle un cabezazo a otro. Y finalmente todos supimos después que el tema pasaba por un asunto de principios religiosos, por la referencia que le hace Materazzi a Zidane, que después lo confiesa Materazzi, que ofende a su familia, ofende a su hermana, con una expresión verbal, pero para el caso de Zidane es un tema absolutamente de mucho respeto, el tema de la familia. Entonces, cuando se supo la historia, eso tenía que ver con una historia religiosa de fondo de los musulmanes y demás, que no tengo tiempo de explicar, pero si uno a veces no conoce las cosas como ocurren, es mejor no aventurarse a hacer juicios de valor. La climatología, nos tocó un partido Colombia-Chile en Blue Radio, Copa América en Estados Unidos, en Houston, y se larga esa tormenta eléctrica. Yo creo que muchos lo recuerdan, el partido se suspendió 2 horas y media. Todas las emisoras que estaban al aire suspendieron transmisión. Nosotros no paramos de transmitir. Cuando íbamos en la mañana, yo estaba con Jonathan Sachin, si no estoy mal, íbamos rumbo al estadio, empezamos a escuchar radio y noticias y a meternos a internet y demás, y vimos que había amenaza de tormenta eléctrica. Entonces lo que hicimos fue llegar al estadio y en Google nos metimos cómo es una tormenta eléctrica, cómo son las tormentas en Estados Unidos, cuál es la diferencia entre una tormenta, un huracán, un vendaval, como lo básico de climatología,
porque había amenaza de tormenta eléctrica. Cuando se suspendió el partido y se fueron los equipos y empezamos nosotros, estuvimos 2 horas y media hablando de tormentas eléctricas, pero hablando con un poquito de conocimiento de causa que nos sirvió para sostener 2 horas y media. Entonces esa preparación no se perdió. Si no hubiese habido tormenta eléctrica, seguramente esa preparación hubiera quedado en una línea cualquiera al aire donde hubiéramos dicho, aquí en Houston hay muchas tormentas eléctricas y se presentan casi siempre en esta época del año, pero hoy no hubo y hubiésemos seguido. Pero tuvimos 2 horas y media para hablar de algo que habíamos preparado. También se necesita un poquito ahí de dejarse llevar por el olfato periodístico y apuntarle al tema. No excederse en los saludos a las personas. Hay esas transmisiones donde empiezan un saludo a no sé quién, un saludo a no sé cuál. Yo respeto mucho los estilos de transmisión, pero eso de leer 150 twitters de 150 personas que dicen 150 cosas distintas, no. Yo creo que la interacción es muy útil cuando hay aportes, cuando hay contenidos, pero eso de mostrar un tipo sin camisa y con un gato tapando la imagen de la carrera en ese momento no lo comparto, lo he criticado muchas veces. ¿Por qué no? Porque el contenido debe ser aportante, si hay trinos, hay mensajes y demás. Y hay unos detalles finales con los que quiero cerrar. Hay cosas que uno en la vida tiene que aprender desde chiquito, como hacerse el nudo de la corbata, y como aprender a maquillarse. Si vas a trabajar en televisión, hay que aprender a echarse la base y un poquito el polvo translúcido. Y si algo, peinarse un poquito las cejas. A todos nos toca. Y muchas veces quienes están en esa función tienen demasiada carga, demasiado trabajo, y me ha tocado transmitir, no voy a decir con quién, una vez me tocó transmitir con un narrador que no sabía hacer el nudo de la corbata y no hubo tiempo porque nos tiraron al aire y él salió con la corbata así abierta de lado a lado como si fuera una bufanda. Aprender a manejar las abreviaturas de los países en el Código Olímpico es fundamental. Una vez nos apareció SKN y SKN es San Kitts and Nevis. Y las Islas Granadinas son 5 islas distintas y cada una tiene su nomenclatura distinta, y como cuando sale el listado de participantes te aparece la abreviatura, hay que saber manejarlo bien. Muy bien, creo que ahí resumo lo que traía para hoy. No sé si les gustó, si les pareció interesante. Este es mi método. Hay muchos otros métodos de preparación. Lo único que yo como televidente no le perdono a alguien en una transmisión deportiva es que se le note la falta de preparación. El tema del estilo, si grita, si no grita, si lo hace bien, si no lo hace bien, eso todo será tema de gustos, y en gustos no vamos a discutir porque cada quien gusta de lo propio, pero la preparación es fundamental y es una responsabilidad de quienes estamos en el oficio. Entramos a la sesión de preguntas, 10 minuticos para terminar, así que los leo. Yo sé que ya hicieron unas, pero me queda muy difícil empezar aquí a devolver. Voy saludando a Andrés Tamayo, Tata Gómez, que está en Estados Unidos, Carlos Giraldo, que está por aquí, un abrazo para Carlos, a Diego Londoño ya lo mencioné, a Camilo Mejía, hasta las 10, bueno, aquí te estoy leyendo, pero voy a empezar a leer a partir de este momento los comentarios y preguntas que lleguen. Antes de las preguntas, los 2 comerciales que llegaron para hoy. Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos de todos los deportes electrónicos. Síguenos en el Facebook Liga Deportiva TV. Y el otro anunciador que tenemos hoy es la gestión deportiva, el marketing y la comunicación deportiva con los líderes del deporte. Síguenos en Facebook con Líderes del Deporte. Muy bien, ahora sí vamos con las preguntas. Andrés Tamayo, Tamayito, un abrazo, debe estar en el retiro. Sebastián Torres dice, ¿cuál debería ser la primera fuente de información a la que debemos acceder para preparar la transmisión de alguna competencia? Sebastián, el reglamento. Cuando usted va para una transmisión deportiva, si usted lleva el reglamento a la mano, usted no tiene que sabérselo todo porque hay reglamentos muy complejos, pero tiene que saber lo básico. Yo he escuchado, y me da pena tenerlo que decir, he escuchado colegas que en plena transmisión de una semifinal de una Copa América no saben si el partido se va a tiempo extra, si queda en empate o si se va directamente a penales. Y eso es una cosa básica de reglamento de competencia, ni siquiera el reglamento del deporte. Eso creo que es lo primero. Y otros tipos de elementos de los que acabo de decir, pero ese es fundamental. Dice Alejo Vargas, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa tanto en radio como en televisión?
Alejo, todas, todas, todas. Tengo una historia muy linda, pero esta ya no es de preparación, esta ya es de ejecución. Al aire, el día que llegó, creo que hasta Alejo estaba ahí ese día en el sede, estábamos transmitiendo Pony Fútbol y llegó José David Quiseno, que era un chico en ese momento de 11 años, invidente, que me buscó para decirme que él quería ser comentarista de fútbol algún día y que soñaba con eso. Y yo le dije, venga, cumpla su sueño, me lo llevé al set y lo puse a comentar. Eso, para mí, es tal vez lo más lindo que me ha pasado, pero eso ya es de anecdotario y de otras cosas. Miguel dice, ¿de qué manera la idoneidad del periodista en el deporte al cubrir limita la buena preparación del tema? No te entiendo, a ver si te entiendo bien, Miguel. La idoneidad del periodista, si entendemos por idoneidad capacidad y conocimiento, te podría dar una respuesta. La buena preparación no puede tener límites, Miguel. La buena preparación es obligación de quien está en un ejercicio profesional y sobre todo ante públicos, como lo hace un docente, por ejemplo. Yo nunca llego a una clase sin preparar la clase. Los que son alumnos míos saben que cada clase la llevo preparada. Pero si hablamos de idoneidad en el sentido de capacidad de preparación, es una responsabilidad. No creo que un médico se vaya a ir a una cirugía sin haber estudiado cirugía y sin repasar previamente, por más que sea, eso lo he hablado con personas del sector médico, a quienes admiro mucho, puede ser el mejor oncólogo del mundo, pero incluso antes de una cirugía él repasa y lee un poquito y prepara dependiendo del caso. Hay otra pregunta, me devuelvo aquí. Harvey dice que ¿cuál ha sido el deporte más difícil de transmitir? Para mí el golf, porque cuando lo transmití, esta semana puse en el Instagram las fotos de cuando transmitimos el golf en el Club El Rodeo, en la Copa Sura. Fue mi primera vez al aire con golf y yo no había sido seguidor del golf. Creo que desde esa época lo vengo siguiendo un poquito más y lo vengo viendo. Fue muy duro porque es el reglamento más extenso que tiene deporte alguno. Tiene 400 y pico de artículos. Y además, cuando lo hicimos no teníamos los recursos técnicos para cubrir los 18 hoyos. Entonces nos tocó ser muy creativos en la forma de transmitir. María Consuelo dice que felicitaciones, gracias a ti, María, llevamos años en el mundo del deporte y hemos compartido mucho. Narradores que comentan, pienso yo, en acción demasiado, eso qué conveniente para bueno, la pregunta de Osvaldo es, ¿qué tan conveniente es que el narrador entre a participar en el comentario? A ver, Osvaldo, hay narradores que son periodistas de formación. Y entonces usted no puede ocultar la formación. Aunque el rol que le asignen en la transmisión sea la de conducir el relato, si usted estudió, si se preparó, si está ducho en el tema, pues también tiene su derecho a entrar en la opinión, en el comentario, en la ronda de análisis, si lo quiere hacer. No creo que haya que satanizar tanto ese rol del narrador como el descriptor o el que emociona con su voz y lleva la acción en el juego. Yo soy partícipe de que cuando llegamos a una ronda de análisis o de comentarios, cada quien aporte desde la perspectiva que tiene. Ahora, si el narrador no tiene ese conocimiento y esa preparación, es mejor que siga con el relato, pero conozco unos muy buenos que se han preparado y lo hacen bien. Dice Néstor Vergara Tobón, uno de los mejores camarógrafos con los que he compartido muchos viajes. Néstor ya está que jubila. Bien, dice, ¿qué deporte no ha transmitido? Tengo la lista, la había hecho alguna vez en Facebook, luego la quité. Yo he tenido la fortuna de transmitir 57 disciplinas deportivas diferentes. Ahora, si me preguntan de cuántas disciplinas deportivas sé, no voy a decir que 57 porque sería exagerado. Y son muchas por una razón, porque tuve la fortuna de transmitir Juegos Mundiales. Ustedes saben que los Juegos Mundiales están dentro de la Organización Olímpica como los juegos que son alternativa para los deportes que no son olímpicos. Y ahí se incrementó mucho la lista porque nos tocó transmitir sumo, transmitir escalada, transmitir otros deportes de pelota que incluso no recuerdo ya, no me acuerdo, kickball. Nos tocó transmitir muchas disciplinas, eran 32 disciplinas deportivas distintas y casi ninguna convencional. En esos Juegos Mundiales estaba el patinaje, el karate, el fútbol de salón o microfútbol, que es distinto al fútbol sala. Había unos deportes sí que conocemos nosotros, pero la mayoría no los conocíamos y eso hizo que la lista se alargara. Nos quedan 2 minutos.
Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Ve, ya tengo fans destacados. Esto es una maravilla. Había una pregunta por aquí atrás. Dice que los trucos que enseña, no son trucos, son recomendaciones. Cada quien arma su método. Lo peor que hay en la vida es un hombre sin método. Leas en el libro del método. Hay que tener un método para todo. Andrés Tamayo, que es imitador y que nos está viendo, él tiene un método para crear sus personajes, para lograr sus imitaciones, para armar una buena imitación. Él tiene un método y seguramente cada uno tiene un método para todo. Ahora, ningún método es infalible, eso lo sabemos por los de planificación. No todos son 100% efectivos, mucho menos estos métodos de cómo preparar una transmisión, porque no me lo han preguntado, pero también me he pifiado en transmisiones deportivas, haciendo buena preparación, pero con circunstancias que de pronto me han llevado a cometer errores crasos, de los que no voy a hablar para no tener que contar una historia larga. John Freddy Valencia, hombre del ciclismo, sabe mucho de ciclismo. John Freddy, sus datos son fundamentales, cada rato nos apoya. Dice: un ejemplo, tip, que hace diferente transmitir un mismo deporte, pero en su modalidad convencional y en el sistema paralímpico básico. Y conocer las banderas, ahora más que nunca, que se requiere simplicidad. En eso John Freddy ya me pitó, se me acabó el tiempo. Pero John Freddy tiene razón. Uno de mis grandes sueños profesionales es lograr transmitir con la misma dimensión que hacemos los Juegos Olímpicos convencionales, poder llegar algún día a transmitir con la misma dimensión los Juegos Paralímpicos, los grandes Juegos Paralímpicos. Cambian algunas cosas, las categorías son muy complejas porque en el paralimpismo hay muchas categorías que le generan a uno ciertas confusiones, pero es uno de los retos que nos falta, entender el deporte paralímpico y llegar a transmitirlo con la misma emocionalidad y no con el pesar que a veces algunos tratan de transmitir como si no fueran esfuerzos físicos humanos, además con un valor adicional, donde se logran marcas, donde se logran tiempos y resultados importantes. El conocimiento de las banderas es fundamental. Nacho Pino está por acá, nos dice que nos felicita y dice Mario que valió la pena aprender. Si valió la pena aprender, Mario, de parte tuya, valió la pena estar aquí a esta hora. Los dejo a todos, terminamos por hoy, nos quedan 2 charlas de las 5 que habíamos prometido, volvemos el lunes para tener tiempo de preparación. Me dijeron que por qué no la hacía a diario, porque tengo que prepararlas. Esta, por ejemplo, me costó una buena trasnochada porque el tema, digamos, no lo había trabajado de esta manera. A todos muchas gracias, los espero el lunes. No se les olvide darle like a la página para que suman los indicadores, las métricas. No se les olvide, quienes quieran que los mencione con las cuñas de sus productos, sus servicios, sus grupos, me lo mandan al final de la transmisión, después de que la suba, en los comentarios. Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos de todos los deportes electrónicos. Síguenos en Facebook como Liga Deportiva TV y la gestión deportiva, el marketing y la comunicación deportiva con los líderes del deporte. Síguenos en Facebook como Líderes del Deporte. A todos Dios les pague, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Chao.